Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cuáles son las partes de un problema. Muchas veces pensamos que lo tenemos claro, pero nos olvidamos de cosas importantes. Bien, lo primero que siempre vemos en un problema es el enunciado. El enunciado es el texto que de alguna forma está describiendo el problema que queremos resolver y nos da información sobre este problema. En este caso sería todo lo que tenemos escrito en negro. Ese enunciado nosotros no podemos modificarlo. Es la información que nos dan, el texto que nos dan y no podemos modificarlo. Bien, por otra parte tenemos los datos. Datos son información que nos dan sobre el problema. Casi siempre es información numérica. Y esos datos nos los dan para hallar la respuesta o la solución al problema. Aquí, por ejemplo, vemos que nos dicen 3 centímetros de radio, 12 centímetros de altura, una densidad nos dan por aquí, otra masa nos dan por aquí abajo. Todos estos son datos, información, datos numéricos que casi siempre vamos a necesitar para resolver nuestro problema. Después, algo importante que siempre tenemos que hacer es esos datos cogerlos y copiarlos abajo. Aquí hacernos una especie de esquema resumen con los datos que nos dan. Algo también que tenemos que hacer y que es súper importante, no siempre hace falta hacerlo porque depende mucho del problema, pero es un esquema. Un esquema, un dibujo, un garabato, lo que sea, pero nos hará falta para resolver el problema. Todos los pasos que necesitamos, ya sean pasos teóricos, algebraicos, matemáticos, todos esos pasos que necesitamos para llegar a la respuesta forman el procedimiento. Y todos esos pasos que forman el procedimiento son necesarios, son importantes para poder justificar nuestra respuesta, nuestro resultado. El resultado, al final, es una respuesta objetiva, es algo objetivo que no depende de nuestra opinión ni de nuestra forma de ver las cosas, es algo objetivo, una información obtenida a partir de todos los pasos que hemos realizado. Bien, ya que estamos, vamos a resolver este problema y vamos a ver cuáles son todas estas partes. Bien, como antes hemos dicho, vamos a copiar todos los datos que nos están dando. Nos están diciendo un cilindro. Esto es importante porque nos está diciendo cuál es la forma de un objeto. Nos están diciendo que el radio son 3 centímetros. También nos están diciendo que la altura de este cilindro son 12 centímetros. Se introduce en un recipiente con agua. Comparando la densidad del cilindro con la del agua, nos dan la densidad del agua y nos dicen que es 1 gramo partido centímetro cúbico. Nos preguntan si flota o se hunde el cilindro y tenemos que justificar la respuesta. Además, también nos dan la masa del cilindro, que son 917 gramos. Bien, esto por una parte. Por otra parte, vamos a hacer un esquema. Nos dicen que el cilindro se introduce en un recipiente lleno de agua. Pues este podría ser nuestro esquema, no tiene que ser nada más importante ni nada más bonito. Bien, ahora tenemos que calcular, nos piden que calculemos de alguna forma la densidad del cilindro. Porque si nos están diciendo que la comparemos con la del agua, tenemos que calcular esa densidad, un valor numérico, y después compararla. Bien, el procedimiento. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Nos dicen que tenemos que comparar ambas densidades, la del cilindro y la del agua. La del agua nos la dan como dato, pero la del cilindro la tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos la densidad del cilindro? Como la masa partido el volumen. La masa la tenemos como dato, pero el volumen no. ¿Qué podemos hacer? El volumen lo podemos calcular como la superficie de la base por la altura. ¿Por qué? Si nos fijamos, tenemos un cilindro y nos dan la altura y el radio. Por lo tanto, podemos calcular la superficie de la base. La base es un círculo,
Por lo tanto, la superficie de un círculo es pi por el radio al cuadrado por la altura. Como todos esos datos los tenemos, podemos calcularlo directamente, obtener el valor numérico. Y si hacemos estos cálculos, obtenemos que el volumen es 339,292 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos centímetros al cuadrado y aquí tenemos centímetros. Por lo tanto, centímetros por centímetros por centímetros, nos quedan centímetros al cubo. Bien, este resultado, este volumen, no es lo que nos piden. Recordad que tenemos que calcular ahora la densidad del cilindro. ¿Cómo? Utilizando esta fórmula. Volvemos a copiarla y simplemente sustituimos el valor de la masa que nos han dado y el valor del volumen que acabamos de obtener. Y si calculamos esto en la calculadora, obtenemos que la densidad del cilindro es igual a 2,703 gramos partido centímetro cúbico. ¿Este es el resultado que nos piden? No, realmente no. Nos están diciendo que tenemos que comparar ambas densidades. Por lo tanto, recordad, la densidad del agua es 1 gramo partido centímetro cúbico. Por lo tanto, si yo comparo, la densidad del agua es más pequeña, símbolo menor que la densidad del cilindro, que en este caso es de aluminio. Por lo tanto, podemos concluir que el cilindro se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque su densidad es mayor que la del agua, que es donde se ha introducido el objeto. Por lo tanto, ese cilindro se hunde, ese cilindro de aluminio. Pensad, nosotros con esta solución no estamos dando una opinión. Hemos demostrado, hemos hecho todos los pasos y hemos visto que después de calcular el volumen y después de calcular la densidad y entonces compararla con la del agua, vemos que al ser mayor se hunde. Por eso no estamos dando una opinión, estamos demostrando que esto es cierto. Y eso es todo, chicos, recordad, el enunciado es toda la información que nos dan. Siempre en ese enunciado nos están dando datos, todo lo que hemos marcado en colores, el radio, la altura, la densidad, la masa. Siempre debemos hacer una especie de resumen de todos los datos que nos están dando para tener las cosas mucho más claras. El esquema no siempre es necesario, pero ayuda bastante, no tiene que ser nada bonito y súper currado, simplemente un pequeño garabato es suficiente. Y en el procedimiento pensar que es súper importante que hagáis todos los pasos necesarios para que os aclaréis y vayáis demostrando lo que estáis calculando. Y al final, cuando tengáis un resultado, simplemente con escribir 2 palabras, 3 palabras, una frase para dar la solución al problema que os están pidiendo, hace muchísimo, ¿de acuerdo? Y eso es todo, chicos, espero que os haya venido bien para repasar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.